Casa de las Américas fue fundada en 1959 en Cuba por Aidé Santa María. Su presidente es actualmente Abel Prieto. La información institucional de Casa de las Américas indica que promociona, investiga, auspicia, premia y publica la labor de escritores, artistas de la plástica, músicos, teatristas y estudiosos de la literatura, las artes y las ciencias sociales del continente. Realiza actividades de carácter no gubernamental, encaminadas a desarrollar y ampliar las relaciones socioculturales con los pueblos de la América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Saludos desde la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. Estamos en Caracas, en vivo en los estudios de Venezolana de Televisión. Saludamos a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy estamos para celebrar la cultura cubana, para celebrar Casa de las Américas y para celebrar la Feria Internacional del Libro de La Habana, que tuvimos oportunidad de visitar en una oportunidad en 2006. Y estamos con dos personas que son de nuestro afecto. Carlos de la Llera, a quien conocimos hace 2 años en el inicio de la pandemia, en un evento precioso en la Embajada de Cuba, con quien hemos seguido manteniendo contacto. Parece que nos estuviéramos viendo siempre, porque la pandemia, más allá de alejar, acerca mucho a la gente con esos mensajes permanentes que se intercambian. Y Luis Brito, que es parte del equipo de la Librería Mediática, prácticamente, uno de los más premiados en Casa de las Américas, uno de los intelectuales venezolanos de los que sentimos más orgullo, y miren que hay intelectuales de valía en Venezuela. Así que, Luis, como tú eres del equipo, vamos a preguntarle a Carlos, esta institución Casa de las Américas, no tiene nada que ver con Casa de América de España, que hay gente que cree que es una sucursal de Casa de América de España. Casa de las Américas es una institución que se ha mantenido a lo largo de décadas, en la que cada persona premiada en esa institución se valida ante el mundo intelectual. De allí han salido nombres importantísimos para el mundo literario y para el mundo en general de la cultura. ¿Qué significa Casa de las Américas para ti como cubano? ¿Y qué significa Luis Brito García, que es uno de los escritores más premiados junto con Galeano y un escritor de Barbados, como lo vamos a compartir después, en Casa de las Américas? Bueno, ante todo, María Elcira, muchas gracias a Venezolana de Televisión, muchas gracias a ti. Es realmente un placer y un honor. Y no es una formalidad, es que es así. Y además compartir con Luis Brito, con el profesor Luis Brito, con el eminente intelectual Luis Brito, que, como tú decías, es un orgullo para Venezuela, pero es un orgullo para Cuba también y para América Latina, o para nuestra América, para decirlo mejor. Casa de las Américas. Yo creo que para hablar de Casas de las Américas, primero hay que situarla en el contexto revolucionario cubano del triunfo de la revolución. La revolución, como todos saben, triunfó en el año 1959, y entre los programas que había del Moncada, entre los programas que Fidel hizo público en su alegato La historia me resolverán en Moncada, estaban los referidos a la educación, a la cultura. Y en el año 59, en medio de tanta efervescencia política, de tanto enfrentamiento contra las agresiones que se produjeron desde los primeros días, la gran preocupación, una de las grandes preocupaciones de la dirección de la revolución triunfante fue el trabajo por la cultura, el trabajo cultural y el trabajo educacional. No se puede ver el inicio o la fundación de Casa de las Américas sin situarla en este contexto, y además decir que habían que tomar medidas o adoptar medidas que le dieran la verdadera dimensión a ese proyecto. Recordemos que se fundó la Imprenta Nacional, recordemos que se empezaron los aseguramientos para la campaña de alfabetización,
Es decir, había que preparar al pueblo, que era un pueblo prácticamente analfabeto, con más de 1 millón de analfabetos, para que la verdadera cultura, para que la verdadera acción cultural produjera el efecto que era necesario. Hay unas palabras de Fidel que a mí me gusta mucho recordar. No le vamos a decir al pueblo cree, vamos a decirle al pueblo lee. Sí. Y eso yo creo que engloba muy bien cuál era la idea y el interés de la dirección de la revolución. Entonces, en este contexto se proyecta y se crea Casa de las Américas, a 4 meses del triunfo revolucionario. El decreto de aprobación de Casa de las Américas fue en abril de 1959 y se fundó por Aide Santa María en julio de ese año. Aide, que no era propiamente un intelectual, pero era un ser humano de una sensibilidad extraordinaria. Los principales intelectuales de la época, cubanos y latinoamericanos, siempre la recordaron por su sensibilidad, su dulzura, su delicadeza, y que hizo un trabajo especial de acercamiento de la intelectualidad y de los trabajadores de la cultura de este continente. Casa de las Américas entonces se convirtió en la casa de los escritores, de los artistas, de los promotores culturales de nuestro continente. Casa que además fue diversificando su actividad. Tú decías en la presentación que era para la divulgación, promoción, investigación. Fue creando nuevos departamentos. Hoy Casa es una institución amplísima y enorme, que además de integrar y articular toda la acción cultural de nuestros escritores, y debemos plantear, acentuar, que cuando hablo de nuestros escritores no hablo de los escritores cubanos. De nuestra América. Es de nuestra América y del Caribe. Porque además el premio se extendió, un premio inicial que fue en lengua portuguesa y castellana. Después se instituyeron nuevos premios de los territorios francófonos, etcétera, del Caribe, con el interés precisamente de integrar a esa parte de nuestra América a toda esta fiesta cultural. Ha habido un recorrido inmenso desde los tiempos, Luis, que tú nos contabas cuando hicimos un programa especial sobre los 40 y 50 años de haber obtenido Abra Palabra, Rajatabla, el premio Casa de las Américas, que había que triangular 20.000 correos para poder hacer llegar las obras allá, hasta ahora que se están recibiendo de forma digital, que ha aligerado mucho eso. ¿Qué significa para ti como escritor, tú que has recibido tantos premios, ser un triple premiado de Casa de las Américas? Triple premiado, sí, para tú, para ti como ser humano. Bueno, uno de esos premios fue para un libro no enviado, Sí. que era para libros ya publicados que los escogieron, porque yo decidí no seguir participando para no parecer abusivo. Pero fíjate, para mí hay una cosa muy importante y radical. Yo constantemente señalo la carencia en América Latina, relativa carencia de institutos de estudios latinoamericanos y caribeños dignos de tal nombre, porque en cualquier universidad tú encuentras una cosa que es a lo mejor una secretaria y un closet ahí ya, y se acabó. Fíjate, pero tú empiezas a contar, por ejemplo, Instituto de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, magnífico, funda Saulle, Tulio Vargas, en Brasil, Casa de las Américas y el Instituto de Estudios del Caribe en Cuba. Y poco a poco te empiezan a sobrar dedos de la mano para Es que no es fácil, verdaderos institutos. Mientras tanto, en Estados Unidos hay más de 400 institutos que nos estudian con microscopio. El catálogo de latinoamericanistas de la asociación incluye como 6.000 latinoamericanistas. Es decir, mientras el imperio y otros países nos escrutan, en Japón hay 6 institutos de estudios latinoamericanos, entre otros los de la Universidad Sofía, etc. En el mundo nos estudian, nos escrutan, ven qué somos, qué hacemos, mientras que nosotros parecemos desentendidos de eso. Y tenemos un modelo a seguir, porque Casa de Américas tiene una estructura
que uno puede replicar en otros países. Ojo, tenemos el Instituto de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, pero a veces por falta de presupuesto, etcétera, de visión, pues no ha tenido el desarrollo que debería tener. Pero es fundamental que nos conozcamos como América, como nuestra América, América Latina y el Caribe. Y Casa de las Américas cumple esa función. Creo que parte de sus estatutos, por cierto, que no forma jerárquicamente parte del gobierno cubano. Eso está muy bien definido en su concepto. Lo que nosotros llamaríamos un instituto autónomo, pero la idea era un poco establecer relaciones con la intelectualidad y las culturas latinoamericanas y caribeñas. Es decir, es una visión de gran envergadura, muy importante y que ha cumplido su tarea a lo largo de todo este larguísimo desempeño en medio de el mismo año 59 que le retiraron la cuota azucarera. No solamente han sido económicas, han sido también culturales. Culturales, económicas, militares. Vamos poco a poco aprendiendo ese abecedario nosotros, por la vía más amarga que pueda haber, pero no podemos decir que no nos habían avisado. Basta ver la experiencia de Cuba para saber lo que se nos avecinaba, ¿no? Pero lo fundamental para mí es eso. Tenemos que tener instituciones para conocernos, para vincularnos, para estudiarnos, porque nos están estudiando microscópicamente. En Estados Unidos debe haber 2 millares de estanques de pensamiento, más o menos, sobre eso. ¿Cuántos tenemos nosotros dedicados a América Latina? Entonces, lo importante de Casa de las Américas es que cumple esa función, claro, dirigida en principio a la literatura, a las artes, pero después ha ido ampliando el campo, la perspectiva de sus actividades. Entonces, para mí es fundamental que en cada uno de nuestros países exista uno o varios institutos de esa índole. Yo quisiera puntualizar algo también en este sentido que tú decías, María Cira, y el profe lo ha ido recalcando. Ha sido para vernos por dentro, para conocernos mejor, pero además sin olvidar lo mejor de la literatura y de la cultura, de la intelectualidad universal. El mundo. Nosotros no. La Casa de las Américas no ha sido para aislarnos entre nosotros, todo lo contrario. Es para darnos a conocer y articularnos con lo que está pasando, lo mejor de lo que pasa en la cultura mundial. Exactamente, exactamente. Nosotros hicimos un micro para recordar esos 3 escritores que son los más premiados del premio Casa de las Américas, bien sea, como dice Luis, porque enviaron sus obras o porque como este libro reciben un premio honorífico, que es un reconocimiento también de la trayectoria. Vamos a disfrutar eso y también algunas muestras de tweets de Casa de las Américas, que tiene una actividad también en redes bastante intensa. Vamos a disfrutarlo. Entre los escritores que han recibido más veces el premio literario Casa de las Américas, que convoca a los autores latinoamericanos y caribeños a participar con libros inéditos en novela, teatro, ensayo de tema artístico literario, así como en literatura para niños y jóvenes, está el venezolano Luis Brito García, premio 1970 por Rajatabla, 1979 por Abra Palabra y 2005 por Investigación de unos medios por encima de toda sospecha. También el uruguayo Eduardo Galeano, premio 1975 por La canción de nosotros, 1978 por Días y noches de amor y de guerra y 2011 por Espejos. Y Kamau Brathwaite de Barbados, que recibió 4 veces, en 1976 con Black and Blues, en 1986 con Roots, en 1998 con MR y en 2011 con Los danzantes del tiempo. Bueno, tenemos también una muestra para que ustedes vean qué consiguen cuando ingresan a las redes de Casa de las Américas, que es también muy sabroso ir viendo curiosidades, ver también qué autores que ahora son reconocidos, que ya son referentes, empezaron a verse por premio Casa de las Américas.
que también pasa mucho con escritores que en Venezuela concursan en Monte Ávila en autores inéditos. Empiezan a verse allí y después se consagran. Es como la primera puerta de entrada al mundo de la cultura. Me gustaría que mientras hablamos colocaran esos videos que tenemos de una selección de tweets de Casa de las Américas, que no tiene audio, pero que está allí una muestra seleccionada. Los invitamos a visitar esa cuenta y estar en Casa de las Américas de alguna manera. Luis, cuando tú mandaste la primera vez los libros, te costó muchísimo hacerlos llegar a Cuba. ¿Por qué? Mira, bueno, el bloqueo, palabra que para nosotros es relativamente novedosa. Ya hablamos pero más de 60 años. Para Cuba era una tradición. Imagínate, lo tuvo que enviar a una casilla en Suiza. Exacto, para que de allí la remitieran otra vez. Eso fue una cosa. Y me cuenta Galeano, que estaba en el jurado, que bueno, había estado un poco floja el envío de obras de ficción hasta que le llegó aquello. Él dice, era una cosa en una letra pequeñita, casi borrosa, pero cuando vimos aquello empezamos a vivir esta broma tan curiosa. Es decir, cómo llegó milagrosamente aquello, un ping-pong para burlar un bloqueo, sí, desde Caracas hasta Europa, Suiza. Increíble, para venir a Cuba. A las manos de los jurados de Casa de las Américas. Y además es muy seria, primero la elección de los jurados y después el trabajo en sí de cada jurado. Hace unos 4 o 5 años, Freddy Ñáñez nos contaba que él había sido jurado en poesía y decía, mira, primero que recibimos las obras con bastante antelación para leerlas con calma cada quien. Y después llegamos allá y nos aíslan en unos sitios donde tenemos que estar concentrados en nuestra decisión, y luego vienen las reuniones. Es un premio muy serio, muy respetable, el premio Casa de las Américas. Y hemos estado colocando allí los ganadores de este año, sobre los que vamos a volver cuando hayamos revisado su obra. Simplemente los estamos mencionando. Pero más allá de Cuba, y quería terminar el segmento dedicado a Casa de las Américas. ¿Cuál es la diferencia de Casa de las Américas de Cuba y Casa de América de España? Que allá se la pasan haciendo lobby, se parecía Casa contra América, sinceramente, la de España. ¿Qué conoces tú de Casa de América de España? Mira, yo estuve allá muy de pasada. Creo que tienen que ver con una colección de piezas geológicas que a nuestra América, pero bueno, por lo menos están allá, pero no conozco mucho de cuáles son sus actividades. Hay en cierta parte de la intelectualidad y del pensamiento español una idea de que todavía somos colonia. A mí esa expresión Hispanoamérica me choca. Yo prefiero decir, somos también nuestroamericanos, no somos hispanoamericanos como si fuéramos un apéndice. Sí, los europeos también tienen una especie de mentalidad colonial, una cosa así, de que ellos todavía son hay que un poquito darle unas lecciones de historia universal. Entonces, pero no conozco mucho esas actividades. Sí sé que hay una batalla en la cultura y hay esas cosas. En Venezuela hay una fundación José Antonio Páez, que tú la ves, distribuye premios, menciones, becas, toda esa serie de cosas, y funciona intentando hacer su trabajo. Bueno, de es parecido lo que hacen en Casa de América claro, pero del lado del demonio. Claro, pero imagínate, metidos aquí nosotros mismos. Del lado del demonio, exacto. Ahora, nosotros la contrarrestamos, como somos un país democrático y respetuoso absolutamente de todo, meramente creando nuestra propia labor de producción y de apoyo a la cultura. Exacto, pero hay esa guerra. Hay esa guerra y entonces es importante librarla, porque la cultura es lo que define a un país. Sí. Genéticamente un país tiene las fuentes más diversas. Compartir un conjunto de valores es lo que constituye la personalidad básica, que es a la vez la identidad nacional. Así es. Eso es lo que es, y entonces la cultura es la fábrica donde se crea esa identidad, ese conjunto de valores, temas compartidos, actitudes, motivaciones,
Entonces, por eso es fundamental la existencia de instituciones como Casa de las Américas u otras instituciones. Bueno, pero vamos a seguir hablando en la próxima parte del programa de esto de cosas que nos faltan de Casa de las Américas, pero principalmente de la Feria Internacional del Libro de La Habana, ese acontecimiento que es una celebración preciosa que tuvimos nosotros la oportunidad de presenciar en 2006 y que hemos seguido a lo largo de los años. Ya venimos con más de la librería mediática. Soy María Elcira Matute y estamos en vivo en los estudios de Venezolana de Televisión. El ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso, anunció hoy la condición de México como país invitado de honor a la edición número 30 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, prevista para febrero de 2022. De manera que nos sentimos, digamos, muy contentos de que México haya aceptado esa invitación, porque vamos a poder acceder a esa gran literatura que se ha producido en este país. Vamos a poder ponernos al día sobre cuáles son los autores y los títulos que últimamente se han publicado en este país. Vamos a poder acceder a ese gran catálogo del Fondo de Cultura Económica de México y vamos también, ¿por qué no?, poder corresponder a la solidaridad expresada históricamente por el pueblo mexicano, pero que por estos días, durante el Festival Cervantino, se ha hecho patente de una manera muy intensa. La secretaria de Cultura de México, Alejandra Fraustro Guerrero, dijo que esa decisión constituye intercambio y amistad establecidos con la isla a partir de la llegada a la presidencia del político y escritor Andrés Manuel López Obrador. La recibimos con la misma alegría y con la misma generosidad con la que pues justamente Cuba recibió la invitación al Festival Internacional Cervantino. No podemos más que hacer un esfuerzo recíproco para mostrar la literatura, lo que está sucediendo en la escena en México, de las letras, de la poesía, desde los rincones más apartados de México. Aquí hay un proyecto muy bello que son pues un semillero que tiene que ver con los jóvenes autores como Tierra Adentro, que seguramente estarán presentes, pero también aquellas figuras consagradas, como bien dijo Paco Taibo. Se va a invitar a todos a ver cómo podemos hacer una delegación importante para que representen a México allá. Y de la misma manera las demás pues participaciones artísticas, lo demás que existe de disciplinas que se invitan a esta feria también estarán presentes. Sumado a ello se constituirá en La Habana, capital de Cuba, la librería Tuxpan, dedicada a la literatura mexicana, un proyecto que transita por los últimos trámites y contará con gran parte de los volúmenes seleccionados para su participación en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Desde México reportó Danay Galetti Hernández para Prensa Latina Televisión. Es el evento del año, la Feria Internacional del Libro de La Habana, que después recorre el país, como pasa aquí en Venezuela. Se hace un gran evento en la capital y después recorre todo el país. Como buena feria o como buena librería, expositora de tantas cosas, en la feria se muestra lo que hay, no lo que a mí me guste como organizador o me deje de gustar. Nosotros fuimos testigos cuando fuimos en 2006 que realmente había de todo. Aunque haya gente que diga, no, hay nada más, hay libros que tienen la cara de Fidel y no hay ningún otro libro. No, ya va. Allá había de todo, había hasta un stand con figuritas de Disney, había de todo cuando nosotros fuimos. Y yo le decía a Carlos que éramos tan felices, andábamos cada uno con su cámara, que esa era otra que nos habían dicho, no lleven cámara porque no van a poder filmar nada. Cada uno con su cámara, filmando por toda La Habana, filmando dentro de la feria. Y yo decía, yo puedo poner el micrófono así y cualquiera que pase por el micrófono me dice cosas interesantes. Qué pueblo tan bien formado, qué alegría había allá. Yo recuerdo que en la calle, en una plaza, estaba un señor sentado y le dijimos, ¿qué sentía él con todo esto de la feria, de ese ambiente? Y decía, es que soy feliz, nosotros somos felices aquí. Tú como cubano, ¿cómo sientes esa institución que es la Feria del Libro de La Habana?
que tuvo a Venezuela, ha tenido a Venezuela como invitado de honor también en algunas oportunidades. María Cira, yo creo que para referirme a la Feria Internacional del Libro de La Habana, que como tú decías se llama de La Habana, Pero porque por su Cuba. sede inicial y principal en un momento está, pero que recorre el país como una fiesta, es una verdadera fiesta de la cultura, es una fiesta del libro, es una fiesta del pensamiento y las ideas y de los sentimientos más sanos del ser humano. No voy a hablar como promotor cultural de ningún tipo, voy a hablar como el cubano que disfruta año a año la feria. Nosotros vamos en familia a la feria, Sí. nosotros asistimos a la feria y nos pasamos el día. Primero porque para recorrerla en buena medida hay que pasarse el día, porque es muy amplia, es muy grande. Y para comprar. Y de eso me voy a referir después. Varios días. Exactamente. Recordemos que la feria no empezó en el lugar que está. Fue Fidel precisamente al ver la afluencia, el interés del país, del pueblo, de la gente y además de los visitantes. Porque en esos días se abarrota La Habana de visitantes. No me gusta decir turistas, que aunque los turistas también asisten. Sí, sí. Pero mucha gente, sus ahorros los dedica a visitar La Habana, a visitar Cuba en esos días para asistir a la feria. Que generalmente es en febrero, pero ahora se está planificando para abril, porque nosotros tenemos que ir adaptando las programaciones de acuerdo a las situación. vicisitudes de la pandemia. Sí. Luis, tú has ido muchísimas veces a la Feria de La Habana, Sí. has dado conferencias, has presentado tus libros. ¿Qué sensación te queda a ti como lector, no como escritor? Porque ya sabemos que es consagratorio estar allí en la feria. Nosotros conocimos allá a ese escritor maravilloso al que Quino usó como inspiración para Felipito. Ahorita no recuerdo el nombre de la iglesia, pero ¿por qué te viniste de Argentina, Timosi? Para acá, ajá, dice sí. que A Jorge Timosi. Jorge Timosi, yo aquí soy feliz, decía, yo aquí soy feliz, no tengo que irme para ninguna parte, aquí soy feliz. Modelo para uno de los personajes de Mafalda, Felipito, además. Modelo de Felipito. Pero tú como lector, ¿qué sientes en esa feria tan bien organizada, tan nutrida, tan bonita como es la feria del Bueno, libro de La Habana? el escritor tiene la paradójica situación de hablarle a un público invisible. Uno escribe y no sabe para quién. Como decía Martí, un padre cría a su hija y no sabe para quién. Ahora, allí uno ve que sí hay un público lector, Sí. sobre todo allá, en otros países, quién sabe. Las colas que se forman, No, ojo, impresionante. y en la Fortaleza de la Cabaña, donde es usualmente la feria en La Habana, no queda un poquito separada Sí. de La Habana. Sí. Hay una enorme bahía ante ella. Sí, lo estamos Hay viendo. unas colas inmensas. Cuando tú entras a la feria, eso es un gentío, un tumulto moviéndose por todos los stands, en todas las direcciones. Dejan desde luego tomar fotos. Yo me la paso ahí tomándole fotos a los cañones de la fortaleza, porque como escribí tanto sobre los piratas del Caribe, pues, pero y también a la gente que va allí, Sí. de todo tipo de personas. Hay cubanos, de luego la mayoría, pero visitantes, extranjeros, etcétera. Y cantidad de eventos. Entonces es una especie de gran fiesta Sí. de los libros, que déjame decirte, tú la ves allí concentrada en La Habana, pero en La Habana se va a presentar un libro en una librería y es una cola de varias Igual. cuadras. Es verdad. Varias cuadras, no es eso que a veces se presenta una cosa con media docena de amigos y se hace un pequeño. No. Son colas de gente para Hay un gran comprar el interés libro. por el libro y la cultura en Por el libro y la Cuba, y eso cultura. se refleja en las ferias y se refleja en las librerías. Y por eso yo te decía que me daba risa en estos días que había un señor que decía, no, ahí que están pendientes para recoger cualquier libro que no hable de bien de Fidel y de la... No, mira, ahí hay de todo. Nosotros nos metimos en los taxis, hablamos los taxistas de todo y la gente en la calle hablaba de todo. Y no me dan con cuentos porque ahí se respira una gran libertad. Pero no agotemos este tema para seguir en la próxima parte del programa valorando estas dos grandes instituciones, Casa de las Américas y Feria del Libro de Cuba. Y nos vamos con el recuerdo
de hace como 15 años, cuando visitamos esa feria, y es un pedacito de un video que ya está viejito, pero de verdad que a nosotros nos encanta tanto recordar esa visita. Vamos a disfrutarlo y venimos en un ratico con más de la librería mediática. Miré por la ventana y me fumé con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza. No hago otra cosa que pensar en ti y nada me gusta más que hacer canciones. Pero hoy las cosas han pasado de mí. De vacaciones. Por adelante, que se sepa, no hago otra cosa que pensar en ti. Ya regresa la librería mediática. Más única que nunca. Eso es cual no haya que hacer. Una fuente de información alternativa, sin adorno, No se vistan porque no va. incisiva. Es izquierda patética, porque yo la he visto. Va hasta el fondo. Porque ellos se creen más papistas que el Papa. Con el análisis y los argumentos como dos filos de Eso es fascismo puro. La Hojilla con Mario Silva. La Hojilla, martes 10 de la noche, sábado 9 de la noche. Quédate a ver el canal de todos los venezolanos. Quédate a ver el canal de todos los venezolanos. La noticia en 60 segundos. Una y otra vez se ha presentado en distintos foros la actuación de Iván Duque, que además hemos hecho denuncias serias, ciertas, reales, con testimonios, con confesiones, con coordenadas, con evidencias, donde mostramos las armas con las que se estaban entrenando. Y en repetidas oportunidades hemos señalado que hay un enlace directo, hay una relación directa entre el narcotráfico colombiano y venezolano con bandas delictivas en Venezuela. Y también denunciamos que lo que ocurría en Caracas, en la fachada suroeste, en las montañas suroeste de la ciudad de Caracas, específicamente en las localidades de La Vega, en las localidades de la Cota 905 y del Valle, era una conjunción entre los partidos de la ultraderecha y las bandas criminales que recibían pago a cambio de asesinatos de dirigentes políticos y sociales de izquierdas en La Vega y en la Cota 905. La noticia en 60 segundos. Estás viendo la librería mediática. Bueno, qué manera tan sabrosa de celebrar a Cuba. Y vamos a aprovechar ya que este programa también llega a Cuba
de saludar a esos lectores cubanos que sabemos que siguen la librería mediática por las redes y por distintas partes donde se reproduce el programa. Ya tenemos también nuestros libreros mediáticos cubanos. En esta parte del programa, bueno, vamos a hacer una reflexión final y les tenemos algunas noticias culturales al final para celebrar. Estamos muy contentos y un saludo que nos llega desde España. Pero para un escritor, estar en la Feria del Libro de La Habana es tan consagratorio como recibir el Premio Casa de las Américas. Para un cubano visitar la feria es un momento de celebración y también de identificarse con lo más importante que es para Cuba, que es la cultura. La cultura y la educación quizás es lo que marca esa identidad cubana y es algo admirable. Y yo no ceso de repetirlo, es que uno habla con cualquiera que visita la Feria de Cuba y siente que es una persona que tiene inquietudes y que se nutre de todas esas visitas. Entonces quería simplemente una reflexión final de los dos en torno a lo que estas instituciones aportan al mundo. Esta institución que es la Feria del Libro de La Habana, que va por toda Cuba, y esta institución que es Casa de las Américas de Cuba, la original, la que realmente se ocupa de todas las Américas y del mundo, de nuestra América, de la otra América y del mundo. Martí decía que la guerra que se nos hace, de ideas la guerra que se nos hace, y de ideas hay que ganarla. Yo creo que estas son dos instituciones ejemplares que no se detienen en esta batalla. En primer lugar, por la participación de todo el pueblo, no son instituciones exclusivas de una élite. La feria, decíamos que es una fiesta, y la casa de los artistas y los intelectuales. Yo creo que, repito, nosotros los latinoamericanos, los latinoamericanos de nuestra América, nos sentimos orgullosos de esas instituciones, que nos visibilizan ante el mundo, que nos hacen participar y darnos a conocer con lo mejor que somos, que además nos imbrica, nos integra a eso que llamamos la cultura universal. Creo que cumplen su objetivo, su propósito, y siguen haciéndolo con mucho trabajo, María Alcira. No podemos obviar eso. El profe yo creo que en un momento lo tocó. La feria, casa, no se pueden ver independientes de los problemas y de las dificultades que tenemos en el país y que además van dirigidas también a eso. Como esas instituciones que aparecen, que además quieren robar el protagonismo de lo que no pueden tener nunca. Y es por eso. Pero no nos cansamos, como no se cansan los venezolanos de luchar todos los días. Yo creo que le estamos dando una muestra al mundo, y perdóname que lo diga así, pero es que eso también es parte de nosotros, de la cultura, del quehacer. La cultura es todos los días, y esto contribuye. Ese es lo que quisiera ya puntualizar al final. Y agregó aquí el agradecimiento eterno a esos médicos cubanos que nos han dado lecciones de humanidad aquí, de los que aprendemos los pacientes y de los que aprenden los profesionales de la medicina. Eso también convenio Cuba-Venezuela, que tanto bien ha hecho a Venezuela desde todo punto de vista. Luis, para cerrar, me gustaría esa sensación tuya de que quien va a Cuba a la feria, quien está relacionado con Casa de las Américas, no solamente se visibiliza ante el mundo, sino que empieza a tener relación como tú pudiste tenerla con Galeano, con Cortázar, con esos grandes que empezaron a ser grandes a partir de esa relación con Cuba. Sí, mira, una de las experiencias extraordinarias era encontrarse, oye, como una veintena de grandes escritores, intelectuales, etcétera, sentir que éramos parte de un continente unido en la cultura y unido en gran parte por nuestros propósitos y nuestros destinos, que eso no era una cosa abstracta, etérea, etcétera, no, ahí estaban grandes escritores y otros que uno todavía no conocía, pero que llegó a conocer a través de eso, un boliviano llamado Manuel Urzagasti, prodigioso escritor de cuentos sobre los mineros bolivianos, etcétera. Bueno, lo conocí ahí y otra cantidad de personas. En segundo lugar, ya como jurado, la
panorámica de lo que se estaba escribiendo y creando en América Latina. En realidad, bueno, feliz Freddy que lo tuvieron separado de más. Nosotros teníamos unos programas intensivos con cantidad de eventos diarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me la pasaba leyendo la noche y el día, conociendo Cuba en diversas variedades. Ahora, al final sí nos encerraron en un sitio solitario. Yo nunca he leído tanto y con tanta avidez para enterarme de qué se estaba escribiendo en el resto de América Latina, es decir, cuál era el pulso de América Latina, porque la literatura en alguna forma es como una confesión de nuestros pueblos y tener una idea de cuáles eran las preocupaciones, los modos de sentir, los modos de expresarse de los países más diversos de nuestra América. Entonces son dos experiencias para mí inolvidables que se deberían compartir a través de políticas de difusión de nuestros libros fuera de nuestras fronteras. Vuelvo a señalar esa cosa, en nuestra América preponderan dos lenguas romances y eso casi no sirve de nada. Es decir, países fronterizos, oye, ¿cuántos libros de Andrés Caicedo, por ejemplo, consigues tú en las librerías venezolanas? Ninguno. Yo porque los he conseguido en Colombia. Claro. Y así sucede con incontables grandes talentos de nuestra América que se quedan confinados dentro de unas fronteras nacionales o a veces provinciales. En alguna forma, en lo cultural, tanto Casa de las Américas, la Feria del Libro de La Habana, las ferias del libro que hay son formas de romper esta especie de bloqueo, a veces autoimpuesto por nuestros países, a veces no es ni siquiera el imperio que lo prohíbe, nuestros propios países con sistemas malos de distribución de libros, impuestos que dificultan la circulación de los libros, falta de perspectiva, de visión, posibilitan este estado. Y de repente nos encontramos allá hablando con Tiago de Melo, que habla portuñol, ha brincado la barrera del idioma. Todos nosotros deberíamos aprender el portugués de Brasil, que es mucho más melódico que el de Portugal, y romper esa barrera. Sin embargo, fíjate tú cómo hay esa incomunicación. La literatura es un esfuerzo de comunicar que hacen fundamentalmente los solitarios. Entonces debería efectivamente romper la barrera de los 100 años de soledad que lleva nuestra América, los 200 años de soledad de independizada, para que nos sintiéramos parte de una gran fraternidad y, como dice el himno nacional, de una nación, porque como dice, América toda existe nación. Sí, señor. ¿Querías una anécdota, María Elcira? Sí. Hemos hablado de lo que ha sido estos escenarios para los artistas nobles que lo fueron en un momento. Bueno, el primer concierto público de Silvio Rodríguez, cuando era prácticamente un desconocido, fue en Casa de las Américas. ¿Ves? Es algo que marca la vida de las personas. Y marca la vida de las personas también saber que a través de las redes que se usan para tantas cosas terribles, podemos relacionarnos también con autores de otras latitudes. Un autor español que se llama Alberto Martínez quiso saludar a la librería mediática y nosotros nos vamos a despedir contentos escuchándolo a él y viendo parte de la obra fotográfica de Jorge Recio, fotógrafo venezolano, amigo, que es parte del grupo de artistas que nos representarán en la próxima Bienal de Venecia, que se inaugura en abril y se extenderá hasta noviembre. Sus fotografías, las de Jorge, serán parte de una muestra colectiva llamada Tierra, País, Casa, Cuerpo, que llevará a Venezuela a la feria, a la Bienal de Venecia número 59. Y Jorge también es parte de nuestro tercer libro de la librería mediática, el libro Fucsia, que es en digital, en un capítulo especial. Así que los invitamos a leer, siempre a leer de todo, y quédense con este saludo de nuestro escritor amigo español, de la obra de Jorge Recio y de ese libro de créditos que está remozando nuestro diseñador David Dávila, pero que fue una idea de Laudelino Hernández, con el que terminamos siempre los programas. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Quédense con un poquito más de la librería mediática, con estos materiales que preparamos, y nos quedamos nosotros soñando con las bellezas de Casa de las Américas y de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Ejemplo a seguir
para organización de una feria del libro como se debe. Hola, soy Domingo Alberto Martínez, autor de la antología de relatos Un ciervo en la carretera, y quiero mandar un caluroso abrazo a María Alcira y a todos los seguidores de la Librería Mediática. Muy felices lecturas. Le soleil